Vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 25. Y esta mañana quisiera plantearte el contexto histórico de lo que vamos a comenzar a estudiar el próximo jueves. Jueves y viernes, en las próximas semanas, vamos a estar estudiando el libro de Abdías. Abdías es uno de estos libritos que nadie estudia. De hecho, yo te propongo que algunos aquí todavía siguen pensando, y hay un libro de Abdías en la Biblia de verdad, pero sí, Abdías es vecino de Jonás, ¿verdad? Si tú vas ahí por Jonás vas a encontrar el libro de Abdías. Es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Nunca lo hemos estudiado aquí en la iglesia, pero Dios ha puesto la carga en mi corazón de una forma específica, porque creo que contiene algunas verdades profundas que necesitamos entender y poner en práctica. Ahora, ¿por qué no estudia la gente el libro de Abdías? Yo tengo mis teorías. Yo creo que una de las razones es porque a nadie nos gusta hablar de juicio. Y el libro de Abdías plantea juicio. Juicio sobre una relación que no funcionó como debía funcionar. Falta de afecto natural. Y a nadie nos gusta que nos estén señalando los problemas. Tú sabes que es tremendo. Vivimos en una cultura cristiana en la cual si se habla de prosperidad, de salud, de bendiciones, de amor, de la gracia, ¿verdad? De estas cosas donde uno recibe sin hacer nada, todo el mundo dice, qué bueno eso. Pero una vez que uno ve la otra faceta del cristianismo, trata de apagarla. Y la otra faceta es santidad. La otra faceta es transformación de la vida, es cambio de los valores, es sacrificio personal. Y entonces cuando eso no se da, a veces implica juicio, y eso no le gusta a uno. Entonces los profetas menores son poco estudiados porque son libros que hablan de juicio. En el caso específico de Abdías, fíjate, podríamos entender el libro completo casi si solamente le prestamos atención al versículo 10 del libro de Abdías. Abdías 1:10, te lo pongo aquí arriba. Abdías es capítulo único, ¿verdad? Versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Esa es la razón por la cual el libro de Abdías es escrito y la profecía es pasada sobre Edom. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Ahora, yo sé que no usamos esa palabra, ¿verdad? Injuria. Casi no la usamos. Casi siempre lo decimos para decir infamia. Pero injuria, como se debe usar, casi nunca lo utilizamos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, sos un injurioso? ¿Verdad? No lo usamos. ¿Qué quiere decir injuria? ¿Y cuál es el término que se utiliza en el libro de Abdías? Porque creo que nos va a servir para entender lo que vamos a estudiar esta mañana. Injuria es un término en hebreo que es difícil de olvidar porque es el término chamak. Piensa en chamaco, ¿verdad? Chamak. Y chamak quiere decir ser violento y por implicación maltratar. Habla de desnudar a otra persona, de sacudir, de violar, de hacer violencia, de quitar violentamente, de pensar mal injustamente. Y lo que Dios va a decir a Edom, ahí en el libro de Abdías es, mira, porque tú trataste mal a tu hermano, porque tú pensaste mal de él, porque le hiciste violencia y no lo respetaste de la forma correcta, entonces yo estoy pasando este juicio. Y yo lo que quisiera es sonar una campanada, como te decía la semana pasada, sobre un pecadito que ahora consideramos que es pequeño. La semana pasada, si estuviste acá, aprendimos un trozo interesantísimo, el libro de Jueces, donde Dios nos mostró que hay un error grave cuando categorizamos y permitimos que un pecado grande tome preponderancia sobre los pecados pequeños. Y pensamos, esto grande lo he quitado, pero no importa entonces que lo pequeño no quite. Bueno, el maltrato, la violencia, las malas relaciones en la familia son uno de esos pecados pequeños. Un pecado que se ha vuelto cultural entre nosotros. El Salvador, pero yo diría América Latina en términos generales, padecemos ahora de una situación social espantosa, que es realmente el resultado de lo que pasa dentro de nuestros hogares. O sea, el conflicto en nuestra cultura se inicia en el hogar. El conflicto en nuestra cultura no es el resultado de indicadores sociales mal manejados por el gobierno. No nos equivoquemos. El conflicto en nuestra cultura es un problema que ha pasado en las casas, en los hogares de cada uno de nosotros. Y el conflicto en el hogar
se resuelve en el corazón. Lo que vamos a aprender estas próximas semanas es la importancia de las relaciones familiares correctas. Y vamos a aprender que es difícil. O sea, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo antes de ir al libro de Génesis, pero tener una buena familia es difícil. Tener una familia que funcione con amor verdaderamente es muy difícil. No es espontáneo, no es natural, no es lo que normalmente se da. Abre la Biblia y nota que en la Biblia, las familias de la Biblia, todas tienen conflictos complejos porque la Biblia es un reflejo de la naturaleza humana. Piensa en la primera familia. La primera familia, Adán, Eva y sus hijos que se llaman Caín y Abel. ¿Y qué pasa con ellos dos? Dice Génesis capítulo 4, versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y no le estaba invitando a jugar fútbol, ¿verdad? Dice, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay una ley de estudio en la Biblia que es la ley de la primera mención. Cuando un elemento sucede en la primera mención de algo en la Biblia, ese mismo elemento se repite de forma consistente en toda la Escritura. En la ley de la primera mención, la primera familia es violenta. El primer juego de hermanos no se llevan bien. Los primeros papás no son los papás que deben ser. Y eso es consistente lo que pasa a través de la Escritura. Tú tienes, por ejemplo, la historia de la familia de los hijos de Jacob. Ahí aparece José y José tiene un sueño y dice, Dios me va a usar en grande, me va a llevar a una posición de privilegio. Inmediatamente lo que causan sus hermanos es este resentimiento, esta amargura, esta envidia. Y dice que los hermanos se juntan entre todos para matar a su hermano José. Y lo meten en una cisterna, recuerdas, si no es por Rubén, el hermano mayor, que dice, y no lo matemos, mejor vendámoslo, que José hubiera terminado muerto. Génesis capítulo 37 dice que cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos, los hermanos, a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Las relaciones familiares no solamente son malas en el sentido más horizontal de la relación, no solo entre hermanos, a veces entre padres e hijos. Tú tienes a David. David, que la Biblia y la vida nos enseñan que uno no puede criar buenos hijos de varios hogares. Entonces David hace un buen trabajo con uno de sus hijos, con Salomón. Pero los otros hijos, todos son desastres. Uno de ellos, Absalón, fragua todo un plan para matarlo. Él trata de enamorar a la gente que está alrededor de David para que se pasen a su bando porque él quiere destruir a David. Y un día hay un enemigo de David que está diciendo pestes de él. Y David dice algo con dolor en el corazón. Dice en 2 de Samuel capítulo 16, dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Tú puedes imaginar eso? O sea, mi hijito, como que tú me dijeras, fíjese que mi hijo me anda buscando para matarme. Es eso, es esa relación difícil, dice. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Malas relaciones entre padres, malas relaciones entre hermanos. Y si yo pudiera poner un pasaje que resume la condición de la familia en la Biblia, está en Miqueas capítulo 7, versículo 6, dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ahora, tú levantas los ojos de la Biblia y ves a la vida y ves alrededor y vas a encontrar que hay muy pocas buenas familias. O sea, hay muy pocas familias en las cuales los hermanos se llevan bien y los papás y los hijos se llevan bien y los esposos se llevan bien. Muy pocas familias. Yo te desafío a que hagas un recuento. A veces, aún aquí entre nosotros. O sea, y uno dice, sí, pero Julio, es que fíjate, son niños, ¿verdad? Yo sé que se caen mal y se tiran las cosas, ¿verdad? Pero así son, ¿verdad? Así era yo también, enojado toda la vida, con un montón de remolinos, ¿verdad? Entonces, es como algo natural, ¿verdad? Pero se les van a quitar más adelante. No. El libro de Abdías enseña que las cosas no se quitan más adelante, solo se empeoran. La idea de que el tiempo lo cura todo es erróneo, es una idea errónea. El tiempo no lo cura todo. Lo que no arregles ahora solo se volverá más grande, complejo y doloroso en el pasar del tiempo.
Yo te voy a enseñar cómo lo que en Abdías Dios condena comenzó cuando dos niños estaban en una casa creciendo y sus papás aguados no pudieron ponerles en el camino correcto en sus relaciones interpersonales. Vamos a aprender que esto no es un pecado liviano, no es un problemita. El libro de Abdías presenta las consecuencias de una relación fracturada. Y esta mañana vamos a hacer algo muy distinto. Casi siempre lo que hacemos es tomamos un pasaje, lo disectamos para tratar de aprender cada trozo. Yo quiero más en esta ocasión hacer una especie de estudio de personajes, no es ni siquiera algo temático. Lo que quiero es que entiendas por qué se escribe el libro de Abdías, qué es el trasfondo histórico que está detrás de todo y cómo esto nos afecta a nosotros. Y vamos a estudiar jueves y viernes, las próximas semanas, el libro de Abdías. Ahora, paréntesis, me dices, ¿y domingos qué vamos a estudiar? Domingo vamos a regresar a 1 de Samuel. La otra semana estamos volviendo a 1 de Samuel, lo dejamos ahí en To Be Continued, ¿verdad? Si tú te acuerdas, y entonces estamos volviendo a ver cómo Dios va a sacar a Saúl de la escena y David va a entrar. Fascinante, pero jueves y viernes va a ser el libro de Abdías y va a ser para entender las consecuencias de una relación fracturada. Hoy vamos a aprender un poco de la crónica de una relación fracturada. ¿Cómo fue que se llegó a fracturar eso y cómo debemos nosotros hacer un ajuste en nuestra vida? Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Dice en Génesis capítulo 25, porque ahí aparece toda la historia en escena, ¿verdad? Génesis capítulo 25, versículo 19. Yo quiero que veas el contexto violento en el cual estos chicos crecen. Quizás la mejor palabra es agresividad. Toda la historia de Jacob y Esaú comienza al permitirse en el hogar la agresividad de estos dos jovencitos. Y creo, al leer el pasaje vas a notarlo, que es a causa de que los papás no saben cómo manejar la relación con sus hijos. Ellos mismos tienen un problema que han querido hijos y no han podido tenerlos. Entonces a la hora que llegan los hijos se vuelven permisivos. Dice el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. O sea, si no tienes 40 todavía tienes esperanza, ¿verdad? Hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. Más adelante vas a ver que ellos esperan 20 años para tener hijos. O sea, cuando se casan tienen 40, cuando los niños nacen tienen 60. Por 20 años han tratado de tener hijos. Y creo que esa tensión de no poder tener hijos hace que ellos bajen la guardia en algunos de los elementos centrales de la crianza de los hijos. Y entonces cuando aparecen estos dos chicos en escena, los dos chicos son agresivos, son muy agresivos. Dice el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Estos dos pequeñitos desde el vientre de la madre están luchando. Y me vas a perdonar porque te voy a llevar de regreso a la clase de idioma nacional de 3er grado que tanto detestabas, ¿verdad? Pero solo para que entiendas qué es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Luchaban, fíjate, es un término conjugado en el pretérito imperfecto del modo indicativo. ¿Verdad? Claro, y tú me dices, claro, yo hoy en la mañana amanecí pensando en eso, me dices tú, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Se utiliza para acciones pasadas y enfatiza el aspecto de repetición y continuidad en el tiempo. En otras palabras, estos dos niños no lucharon una vez. No es que la lucha era casual. Estos dos niños solo pasaban peleando, eso es lo que dice. O sea, describe una relación entre los dos en los cuales había constante roce.
Bueno, el término que usa es ese término ratzatz, que quiere decir romper en pedazos, literal o figuradamente. Habla de romper, magullar, aplastar, desalentar, oprimir, luchar oponiéndose. Esto te da una idea del tipo de relación que surge desde el mismo vientre de la mamá, pero no se acaba ahí. O sea, no está diciendo mientras estaban adentro no se podían acomodar, no. Ellos a lo largo de toda la vida mantuvieron una relación en la cual había una pelea constante, una violencia constante entre los dos. Viene ella, yo lo acabo de leer, viene la mamá y va a hablar con Dios y le dice, mira qué es lo que pasa. Y Dios le dice, sí, es que adentro tuyo tienes a dos pueblos. Y esos dos pueblos van a terminar divididos. Me dices tú, quiere decir que ya estaba predicho que ellos iban a estar divididos. No. Dios había advertido que iban a terminar divididos. A veces no entendemos cómo Dios plantea las cosas. Dios está diciendo, si estos están luchando, van a terminar divididos. No hay otra opción. Yo te digo lo mismo a ti. Si tus hijos son violentos entre sí, si tú y tus hijos son violentos, o tú y tu esposa son violentos el uno con el otro, van a terminar divididos. Y el término que utiliza es un término bien descriptivo para dividir. Habla, ¿sabes? El término parar habla de una articulación que se sale de su acetábulo. O sea, es más que zafarse, ¿verdad? Y se desgaja. Eso va a terminar inútil. Dios dice, tú tienes que ponerte las pilas. Él está advirtiéndole a la mamá y al papá para que hagan algo. Y los papás, como va a ser un momentito, no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué lo advirtió Dios? Porque si hay algo contrario al carácter de Dios, es la violencia. La violencia no es un pecadito. Yo sé que muchos acá crecimos en ambientes donde la violencia era lo normal. El grito, la amenaza, el golpe, el objeto lanzado, la puya, el objeto emocional. Pero eso no es algo que Dios tolera. Mira, la violencia siempre engendra violencia. La violencia en la familia no es normal y nunca debe ser considerada como algo liviano. En la lista de pecados que hemos armado, muchos de nosotros decimos, sí, ¿verdad? Adulterio grande, pero enojo y violencia, y esto es un pecadito pequeño, o sea, no tenemos que tener un problema. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos aquí son enojados, por ejemplo? ¿Cuántos son enojados? ¿Cuántos son enojados? Levanta tu mano. Ok. Los que no levantaron la mano, ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos son mentirosos que no levantaron la mano ahora? O sea, tú sabes cómo funciona la cosa. Somos prestos a admitir que somos enojados porque el enojo es un pecado socialmente aceptable. O sea, por eso no nos cuesta levantar la mano. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos son ladrones? O sea, no va. Aunque te hubiera robado algo, no levantarías la mano. Y si preguntara, ¿y cuántos aquí alguna vez han sido infieles, adúlteros? O sea, no, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque te da pena. O sea, da pena. Pero el enojo es, sí, Julio, yo soy enojado, mi mamá era enojada, ¿verdad? Mi papá era enojado, todos somos enojados, vosotros sois enojados somos, ¿verdad? Y es algo que Dios dice no. La violencia es lo más antitético de Dios, es lo más contrario a lo que Dios genuinamente es. Ven a Génesis capítulo 6. Ven a Génesis capítulo 6. Te llevo por algunos pasajes que hemos estudiado en otros momentos. Pero Génesis capítulo 6 nos dice que cuando Dios toma la decisión de acabar a toda la tierra, a todos los seres humanos de sobre la faz de la tierra en el diluvio, no lo hace solo por el descalabro moral que ha sucedido, porque los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y tú me puedes citar los pasajes allá en Génesis, en Job 38, que dice, ¿verdad?, que son los ángeles y los gigantes que salieron. No, ¿sabes qué dice Dios? Dice, yo me voy a acabar a toda la gente por violentos, porque yo no tolero la violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Fíjate, no dice voy a poner fin a todo ser porque la tierra está llena de adulterio, o está llena de fornicación, o está llena de robo. Y esos son pecados grandes. Pero usted está diciendo, el problema grande es que todos se han vuelto violentos. Dice, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El libro de Salmos lo plantea de otra forma. El libro de Salmos dice en Salmos capítulo 11, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia. ¿Qué frase esa? Su alma. O sea, el alma de Dios, dice, aborrece al malo y al que ama la violencia. Al que encuentra la salida a todo con un grito, un regaño, una puya, una ofensa. Este tipo de violencia no es tolerable, no es algo liviano. Nunca pienses que es algo liviano. Dice el libro de Proverbios. Bueno, la Biblia enseña que cuando Dios nos dice que no a un pecado es porque nos está protegiendo. Y dice el libro de Proverbios en Proverbios 19, que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Te lo pongo en palabras de nosotros. El que es enojado se mete cada vez en más y más y más y más y más problemas. Eso es lo que dice. Y es la realidad de un montón de lugares. Yo casi puedo apostar aquí que nosotros no toleraríamos a uno de nuestros hijos, no le toleraríamos llegar a nuestra casa con una mujer que no sea su esposa. No, ¿verdad? O a una hija, yo no le toleraría llegar con un hombre que no es su esposo. Pero toleramos que sean violentos y se enojen entre ellos y que haya una mala relación. Y no decimos nada, porque tenemos pecadotas y tenemos pecaditos. Es un problema de la cultura. Estaba leyendo no sé si puedo pronunciar bien su nombre, Ötzi, porque es una O con umlaut de esas alemanas que tienen una diéresis arriba. Ötzi es el primer cadáver, o no, es el cadáver más antiguo que tenemos sobre el planeta. Fue encontrado allá por 1991 en Europa, en una región glaciar, y se encontraron un cadáver completo. Tiene 5.300 años. Hay un montón de fotos de él, no te voy a poner todas las fotos porque son bien feas, o sea, es un cadáver viejo, entonces muy feo. Pero tengo una ahí que más o menos te da la idea, ¿verdad? ¿Sabes de qué murió Ötzi? ¿Sabes de qué murió? Lo asesinaron. Ese es el cadáver más antiguo sobre el planeta. Y lo asesinaron. Era pastor, pero no de iglesia, ¿verdad? Era pastor de ovejas. Y cuando hicieron la autopsia de este cadáver, tiene una flecha, creo que es en su cráneo. O sea, lo han asesinado. Ese es el cadáver más antiguo. Esa es la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana no es amor y paz y llevémonos bien. La naturaleza humana es pelea y riñas y reyertas. Y desde chiquitos tienen esta tendencia, tenemos esta tendencia. Y si no hacemos un ajuste, terminamos en el libro de Abdías, donde hay un resentimiento tremendo por toda la violencia que ha existido a través de los años entre hermanos. Nos toca a nosotros decir hasta aquí. Cuando hay agresividad, lo que no puede haber, fíjate, papás que estamos aquí, no puede haber permisividad. La crónica de una relación fracturada continúa cuando los papás son permisivos con esta actitud que es incorrecta de parte de los chicos. Ahí en Génesis capítulo 25, donde está nuestro texto, bueno, uno de los textos que estamos estudiando ahora, dice en el versículo 24, dice que cuando se cumplieron los días para dar a luz, que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Ahí ves, 20 años pasaron sin tener hijos.
Y dice versículo 27 que crecieron los niños. Eso siempre pasa, ¿verdad? Eso siempre pasa, mira. Tú tienes a un niñito precioso y una niñita preciosa y se hacen grandes como todos los demás. Y llegan a ser tasajones, ¿verdad? Y uno dice, ok, crecen los niños y si tienes más de un hijo vas a ver que lo que dice acá es muy parte de la realidad humana. Son diferentes. Los hijos son totalmente diferentes. Dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Ahí tú tienes los dos tipos de personalidad. Tienes uno que es el bullista, el físico, el desordenado, el de la pelota, ¿verdad? El que está roto todo el tiempo y sucio. Tú tienes algunos hijos que le gusta comer, ¿verdad? Ajambado para comer, ¿verdad? Y tiene esta actitud, ¿verdad? Y tienes al otro que es el tranquilito, que le gusta leer libros, tiene todo ordenadito en su cuartito, oyendo música, nadie sabe si está o no está, porque bien calladito, ¿verdad? A los 3 años llena sudokus, ¿verdad? Entonces, o sea, es uno de esos que uno dice, este niño es tremendo. Al papá le encanta el varón relajo. ¿Y a la mamá quién le gusta? El niño quietecito, va, claro. O sea, mi hijito, tan bonito que no hace ni bulla. Dice el versículo 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, con Z. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Tú sabes algo triste de esta familia? En toda la historia de Jacob y Esaú está por todos lados. Este va a ser Israel, esta es la historia de Israel. Pero sabes que en toda la Biblia, en la única ocasión donde están los 4 juntos es en este versículo. Nunca más están los 4 juntos. Y este versículo está puesto para decir que esos 4 no están juntos. Este versículo está puesto para decir hay 2 bandos. Hay un bando donde el papá apoya al mayor y la mamá apoya a la menor. Tú tienes un bando donde el papá, y perdón que use la expresión, yo sé que no todos los papás somos así, y ojalá que ninguno aquí sea, pero todos tenemos el riesgo. Pero el papá es un aguado mediocre. No hay otra forma de explicar cómo Isaac es mediocre en todo. Alguien ha dicho que Isaac fue el hijo mediocre de un gran padre y el padre mediocre de un gran hijo. Pero él en sí no logra mucho. Es monógamo, fíjate. Es uno de los pocos hombres en la escritura que solo tiene una esposa. Pero es lo único bueno que hace. De ahí todo lo demás está mal hecho. Todo, la mujer lo mangonea, el hijo lo mangonea, el otro hijo lo mangonea, de verbo mangonear, tú sabes, ¿verdad? Todos lo hacen un desastre con él. Y la mamá, Rebeca, ¿qué decirte de la mamá? Manipuladora, metida, salida, rebelde, orgullosa, una joyita. Esta mamá es una joyita. Entonces tú tienes una mezcla ahí terrible. Tienes a hijos malos. Tienes a padres mediocres y tienes a una madre maquinadora. Y ahí el caldo de cultivo es lo más terrible. Tú probablemente estás pensando, pero esos son ellos. Yo no. Si yo preguntara aquí cuántas mamás maquinadoras hay, ninguna levanta la mano. Y si pregunto cuántos padres mediocres hay, ninguno levanta la mano. Y cuando pregunta cuántos hijos malías hay, ninguno levanta la mano. Entonces no tenemos ningún problema, vámonos a la casa, ¿verdad? No tenemos por qué aprender esto. La verdad es que somos los últimos en saber a veces el lío en el que estamos. Y nuestros hijos hacen lo que quieren con nosotros. Estos 2 hijos tienen 4 eventos grandes en la escritura. Y yo te dije, esta mañana estamos viendo el contexto histórico nada más. Entonces no tengo el tiempo para llevarte a todos los pasajes, pero te los narro. Ellos aparecen juntos en la estafa del potaje. Un día viene Esaú, viene del campo cansado, y Jacob, que es buen cocinero, ¿verdad?
le dice, hey, aquí tengo una sopita de frijoles. Si me vendes tu primogenitura, te doy de comer. Y como él es sensorial, dice, ¿qué importa? Yo lo que tengo es hambre, dame de comer. Y le vende la primogenitura. Al vender la primogenitura, que para nosotros no tiene mucho significado por la cultura, lo que está haciendo es, le está transfiriendo el derecho de heredar el doble que su hermano, más que su hermano. O sea, la primogenitura implicaba que él iba a recibir el doble de la herencia. Pero en ese momento Esaú dice, a mí no me importa la plata, lo que tengo ganas de comer. Y el otro se lo baja. La segunda ocasión es cuando el mismo Jacob, aconsejado por la mamá, ¿tú te acuerdas? La mamá es terrible. La mamá dice, yo quiero que mi hijo se quede con la primogenitura y con la bendición. Entonces tu papá ya está viejito, nos lo vamos a bajar. Y se disfraza y entonces va y se presenta delante del papá como que fuera su hermano, como que si fuera su hermano Esaú, y recibe la bendición. Y eso causa una terrible fractura en la relación familiar. El papá se siente engañado cuando descubre, Esaú se siente molestísimo, pero ella se ha salido con la suya. La tercera ocasión aparece unos 20 años después. Se separan ellos y 20 años después se vuelven a juntar. Se encuentran en un lugar que se llama Peniel. Y viene Jacob y le manda un montón de regalos pensando que Esaú viene para matarlo, porque bueno, ahí hay una frase en el libro de Génesis, capítulo 32, yo creo que te lo leí hace unas semanas, que dice, es que viene Esaú y me va a herir la madre con los hijos. Bien bíblico, ¿verdad? Me va a herir la madre, dice entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Y dice que ahí, cuando se juntan, no se piden perdón, sino que se abrazan. Y como un montón de familias, yo leo ese pasaje y pienso en un montón de familias, donde nadie pide perdón, nadie explica lo que ha pasado, sino que se abrazan y dicen, ¿qué pasó? Tranquilo. ¿Y tú? Al suave. Ok. ¿Todo bien, ma? Sí. Y ahí no pasó nada. Se separan otra vez y se vuelven a ver cuando muere Isaac, cuando muere el papá. Se juntan, lo entierran y parecería que ahí no ha pasado nada. Pero algo que aprendemos de la historia de estos dos es que no pelear más no significa que todo esté arreglado. Fíjate, algunos aquí hace años no se ven con su hermano, su hermana, su papá, y tú me decís, es que no hay nada, Julio, no hay nada. Pues si no hay nada, ¿por qué no se ven? Y cuando se vean, la cortesía, la sensatez no los va a hacer pelear, pero no todo está arreglado. Se ha acabado el afecto natural. Dios usa esa frase solo en 3 ocasiones en la Biblia. Y una de esas ocasiones es condenando a Esaú. Dice en Amós capítulo 1, versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Te escribe la mala relación, pero tú me dices, Julio, pero ahí dice Edom, y estamos hablando de Esaú, pero Esaú es Edom. Esaú es Edom, y como esa es una de las bases de lo que vamos a estudiar estos próximos días, déjame darte los versículos. Dice en Génesis capítulo 36, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Dice Génesis 36:8, y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Dice versículo 19, estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Y luego dice en Génesis 36:43, Magdiel e Irán, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esaú es Edom. O sea, claro, Esaú es Edom. O sea, lo que vamos a ver en Abdías es Edom, pero Edom es Esaú. Es que dice, yo te condeno, porque no tienes afecto natural. Porque la relación que debería haber con tu hermano, que debería ser una relación fraternal, de amor, de afecto, eso no existe. Yo creo que lo mismo podría decir Dios
de un montón de relaciones entre nosotros. O sea, es el papá que no tolera al hijo, o es la hija que dice, ay, mi mamá, ya no la aguanto a mi mamá, ya no puedo con ella. Son los dos hermanos que tienen años de no verse y cuando se ven se saludan, pero no hay afecto natural, no hay solidaridad. Y no hay solidaridad porque desde temprano se fraguó en el hogar un pecado pequeño, un pecadito pequeño. Mucha violencia entre ellos, los papás dijeron, así son, como sea. Y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que se sale de las proporciones. ¿Sabes? La falta de afecto natural no es algo leve. Venga al Nuevo Testamento. Venga a Romanos capítulo 1. Te llevo a dos pasajes del Nuevo Testamento. Te llevo a dos listas del Nuevo Testamento. Las otras dos ocasiones en las cuales aparece la expresión afecto natural en la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 28. Describiendo la corrupción máxima del hombre. Dice en Romanos capítulo 1, el versículo 28. Y como ellos, contexto, está hablando de homosexualidad. Y muchos de nosotros diríamos, ay, eso es pecado. Y si como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. ¿Qué dice? O sea, Julio, en la lista esta, donde habla de todas esas perversiones, dice que un problema igual es que los hermanos no se lleven bien, y que los papás no se lleven bien, y que los hijos no se lleven bien. ¿Sí? Es la misma categoría. Es que no hay pecados pequeños y pecados grandes. Y este pecadito pequeño se puede generar en algo terrible. Dice, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vamos a ver en el libro de Abdías que Dios pasa juicio tremendo y dice, digno de muerte. Es digno de muerte porque no tienes afecto natural. No, Julio, no puede ser. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que tratar siempre bien a mi hermana. ¿Sí? Eso es lo natural. Ese es el afecto natural. Ay, pero si me cae mal, pues que tiene que caer bien. Y a la fuerza. Pues intencionalmente quizás sí. Y tiene que ser, sí, así tiene que ser. Pero si es valía, pues ese es el problema de estos dos, que los papás no los pusieron en su puesto. Pero si es afecto natural, si no hay afecto natural, dice que es digno de muerte. No me lo estoy inventando yo. Esto es lo que dice la Biblia, digno de muerte. Segunda de Timoteo capítulo 3. Más adelante es Pablo dice, este es el carácter de los hombres en los postreros días. Segundo de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pausa. Y tú dices, Julio, sí, ahí está hablando de todo lo que está pasando entre Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Y el conflicto que podría haber ahí. Y todo lo que pasa en Corea del Norte, este señor con el peinado raro, ¿verdad? Que tienen bombas nucleares. Y son tiempos peligrosos, ¿verdad? No, son tiempos, claro, podría haber una bomba nuclear, es muy peligroso. Pero el contexto no está hablando de eso. El contexto está hablando de problemas que suceden dentro del corazón de nosotros. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué dice versículo 3? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y nota, no está hablando de gente allá afuera, está hablando de gente aquí adentro, dice, que tendrán apariencia de piedad. O sea, se van a ver como buenos, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evita. En Génesis capítulo 26, donde está Génesis capítulo 27, donde está nuestro texto. Uno debe llegar a la conclusión, a veces los papás nos equivocamos, ¿verdad? Nos equivocamos porque no
no trabajamos esta área tan esencial. No le he dicho ningún otro mensaje, pero lo he pensado en cada ocasión. Yo le doy gracias a Dios por mis papás. Mis papás no nos dejaban pelearnos. No nos dejaban pelearnos. No nos dejaban maltratarnos. No nos dejaban no compartir. No nos dejaban. Mis papás tenían otro montón de errores, pero en eso hicieron un buen trabajo. Y yo, pues, bueno, yo hago un programa con mi hermano todos los días y es uno de mis mejores amigos en la vida y mis otros hermanos también. Pero es porque los papás que tienen la visión de decir, hey, esto no es algo chiquito, esto es algo grande. El que se lleven bien, el que haya ese afecto natural, es importante. Esos hacen una diferencia en la vida de las familias. Pero a veces los papás nos equivocamos. Génesis capítulo 27, mira lo que hace. Hablando de una mamá que no hace las cosas bien. Dice que cuando Esaú se da cuenta de la última bajada que le han pegado, ¿verdad? Versículo 41 dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. O sea, te odio, te odio. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Qué tremendo cuando una familia está así, ¿verdad? Julio, pero eso pasa en la Biblia. Lee las noticias aquí. Es odio. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Fíjate qué tremenda, porque ella es la que lo ha metido en el lío. Y entonces dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y ve a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Pobrecita yo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sabes qué nunca dice Rebeca? Nunca le dice, anda a pedirle perdón. Anda a devolverle la primogenitura. Anda a devolverle la bendición. Anda a humillarte y decirle que te perdone, que sos su hermano, que lo amás. Nunca dice esto. ¿Sabes qué le dice ella? Mira, hijo, está enojado tu hermano, te vamos a sacar la visa. Te vamos a llevar a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí te vas a estar con tu tío y cuando ya se le pase, te vamos a traer una Navidad y entonces cuando vengas en la Navidad van a decir, ¿qué pasó? Tranquilo, sí, al suave, sí, tranquilo. Esa es la solución. A veces los papás nos equivocamos. En vez de confrontar a nuestros hijos con un pecadito, que no es pecadito, es grande. El favoritismo en la familia promueve la rivalidad. No hay afecto natural que pueda sobrevivir entre quienes se consideran rivales. Nunca. Nunca, 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 nunca. Y una mala relación familiar no es un pecado pequeño, sino una característica de los últimos tiempos. ¿Sabes cómo termina todo esto? ¿Cómo termina el caldo de cultivo que hace que Dios escriba el libro de Abdías? Una página atrás. Una página atrás. Culmina al cultivar el resentimiento, fíjate. Es esta idea de agresividad y pasividad siempre producen resentimiento, siempre. Cuando hay alguien agresivo y hay papás permisivos, lo que va a terminar es, va a haber alguien resentido. Ahí en Génesis capítulo 27, en el versículo 34, Esaú se acaba de dar cuenta de que le han robado la bendición. Y dice el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Ahora, a mí me gusta leer la Biblia así. ¿Qué es una exclamación? Es un quejido, no es una palabra, ¿verdad? Es un ruido, es un ruido. Es un ruido con lo que uno exclama. O sea, ¿cómo es una exclamación amarga?
Porque dice ahí que fue una exclamación amarga. ¿Cómo es una exclamación amarga? ¿Cómo lo harías? Ajá, por ahí, ajá, eso es. Pero espérate, ¿cómo es una exclamación amarga y grande? Porque eso es lo que dice ahí. Dice, mira el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. A ver, Freddy, ahora te toca echarte la muy grande, ¿eh? O sea, hay un ¡ah! Claro, es que a nadie que le hacen violencia termina eso como que aquí no ha pasado nada. Termina viendo amargura. Es amargura. El término en hebreo es mará o mara. ¿Ah? Habla de alguien amargo, enojado, irritado, con un gran descontento, pesado. Con los años se le va a quitar, no se le va a quitar. Como te dije hace un ratito, el tiempo no lo cura todo. Lo que no arregles ahora solo se volverá más grande, complejo y doloroso con el pasar del tiempo. Esa relación de amargura entre Edom y Jacob se hace más grande y más grande y más grande. Ahora, vas a ver cuando estudiemos el libro de Abdías que todo es contra Edom. Y alguien puede decir, ¿y por qué contra Edom? Si Edom fue el que se lo bajaron, pues. Edom es el ofendido. Edom tenía razón de ser amargo. ¿Y por qué no contra Jacob? Ah, porque viene Dios y cuando escribe la ley con Moisés le dice, mira, aquí por ley vamos a poner una ley. A Edom lo vas a tratar bien. Con Edom tenés que tratar bien, no tenés otra opción. Porque los que son mis hijos, va a decir Dios, no pueden tener resentimiento. En Deuteronomio capítulo 23 dice, no aborrecerás al edomita. Es parte de la ley. Es tan parte de la ley como no matarás. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. Es que es afecto natural. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Tú has pasado por la experiencia. Pero al edomita no lo vas a tratar mal. Y entonces viene Israel y es obligado a tratar bien a Edom. Por eso, allá en el libro de Abdías, el problema no es Jacob, el problema es Edom. Y para eso, que si tú estudias esa frase de Deuteronomio capítulo 23, es dada un tiempito después que ha sucedido en Números capítulo 20. No tienes que buscarlo. Pero en Números capítulo 20, Edom le ha hecho una pandeada a Jacob. Lo vienen persiguiendo y dicen, no vas a entrar por mi territorio, no te voy a dar agua, no te voy a ayudar, hay que te vaya mal. Y entonces viene Israel y dice, vamos a hacer algo. Y Dios le dice, no. A tu hermano lo vas a tratar bien. Yo no te voy a dejar que lo trates mal. Porque el afecto natural es importante. Porque cuando hay ofensa, debemos meter un elemento más. Y te debo este elemento más y vamos a casa. Ese elemento de la gracia. El libro de Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella generaciones sean contaminadas. La única alternativa es perdonar. ¿Cuál es la solución para Jacob y Esaú? Dos papás que les enseñan a perdonarse. ¿Cuál es la relación, cuál es la solución para tu problema con tu mamá, a quien ya no toleras? Es perdonarla. ¿Y cuál es la relación para tu problema con tu hijo, que te ha hecho tantas veces, tantas cosas difíciles? Es perdonarlo. Es la única solución. El libro de Efesios dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses lo dice de otra forma, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, porque, sorpresa, Jacobes malos hay por todos lados. Y probablemente creciste con unos. Probablemente tienes hijos que son así. Probablemente tus papás eran Jacob. Pero es soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar es la clave. Hace un rato pregunté, ¿quiénes son enojados?
Si yo ahora preguntara, ¿y a quiénes les cuesta perdonar? Y las mismas personas levantaran la mano, ahí tenemos una situación muy complicada. Porque alguien enojado que no puede perdonar está destinado al libro de Abdías. Y eventualmente Dios dice, yo no tolero esto. Y juicio. No sea gato, hermano. No sea gato. Te digo por qué. ¿Por qué te digo que no seas gato? No me tiren piedras porque es un estudio científico para los que les gustan los gatos. Dice que los científicos han encontrado que los gatos no perdonan. Es un estudio. Dice que los científicos han observado comportamientos conciliatorios en muchas especies animales diferentes. La mayor parte de la investigación ha estado en primates, monos, ¿verdad? Como bonobos, gorilas de montaña y chimpancés, que a menudo siguen enfrentamientos con comportamiento amistoso como abrazar o besar. O sea, se pelean y después de pelear se abrazan y se besan. Por eso algunos hijos les dicen monos, ¿verdad? Quédate aquí, mono, ¿verdad? Porque son así, o sea, se pelean y después como que no ha pasado nada. Dice que es comportamiento que Dios ha puesto en ellos. Pero no solo en monos. Dice que han hecho estudios que tienen que ver con otras especies. Y ahora no sé si me pasó esto. Creo que no me pasó. O sea, los científicos han observado comportamientos similares en no primates, como cabras y hienas. La única especie que hasta ahora no ha mostrado signos externos de reconciliación son los gatos. Los gatos no perdonan. Mírale la cara al que tiene a la par, ¿verdad? Y vas a ver una cara felina que no puede con ella. Y uno dice, es un problema de no perdonar. No sea gato, hermano. ¿Y qué aprendieron ahora de Abdías y los gatos? Es la única solución. Tú sabes que lo único que cura las ofensas es la decisión de perdonar al ofensor. Es lo único. El perdón es el recurso de Dios para resolver todo conflicto. Si a Jacob y Esaú les hubieran enseñado a perdonarse, a no ser violentos y a perdonarse, no tendríamos el libro de Abdías. Habría 65 libros. Pero no les enseñaron. Yo te digo, una mala relación familiar no es un pecado pequeño, sino una característica de los últimos tiempos. Dios nos ha traído a este libro en particular para que aprendamos a hacer un pequeño ajuste, porque si no la consecuencia es grandísima. Yo te espero el jueves y viernes en la noche. Vamos a abrir el libro de Abdías. Ahorita vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza y cierres tus ojos. Y César nos va a despedir. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el mensaje. Gracias por la confrontación. Gracias, Señor, por compartir con nosotros este mensaje que tanto necesitamos. Gracias, Señor, porque nos muestras nuestra realidad, pero también nos muestras, Señor, quién eres tú. Un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios que comparte estos atributos para que nosotros los podamos vivir y poner en práctica en esta tierra. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.
Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga. God is